En este video vamos a ver el tema de pares de ángulos. El primer par de ángulos que vamos a explicar van a ser los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios van a ser el par de ángulos cuya medida van a sumar 180 grados. Por ejemplo, tenemos aquí el ángulo A que tiene una medida de 45 grados y un ángulo B que tiene una medida de 135 grados. Entonces decimos que el ángulo A más el ángulo B nos va a dar como resultado 180 grados. Sustituimos valores. El ángulo A vale 45 grados más el ángulo B que vale 135 grados y esto nos da como resultado 180 grados. Vamos a calcular un ángulo complementario. Tenemos aquí un ángulo Y que va a tener una medida de 160 grados y un ángulo X que vamos a desconocer la medida, es decir, no sabemos cuánto mide. Entonces decimos que el ángulo X más el ángulo Y nos da como resultado 180 grados. El ángulo X tiene una medida de, pues no sabemos, ponemos la X, más el ángulo Y, que tiene una medida de 160 grados, va a ser igual a 180 grados. Despejamos a la X, es decir, la dejamos solita, y la X va a ser igual a 180 grados menos 160 grados. El 160 está de un lado del signo igual, como más 160, entonces lo pasamos del otro lado con operación contraria. Y esto nos da como resultado 20 grados. Continuamos con el siguiente par de ángulos. Esos van a llamarse ángulos conjugados. Los ángulos conjugados van a ser los dos ángulos cuya suma nos da como resultado 360 grados. Tenemos aquí un ejemplo. El ángulo A mide 220 grados. El ángulo B va a medir 140 grados. Entonces decimos que la suma del ángulo A más el ángulo B nos va a dar como resultado 360 grados. El ángulo A mide 220 grados más el ángulo B que mide 140 grados y esto nos da 360 grados. Vamos a calcular en este ejercicio dos ángulos conjugados, un par de ángulos conjugados. Tenemos un ángulo A que va a tener una medida de 7x y un ángulo B que va a tener una medida de 3x. Entonces decimos que el ángulo A más el ángulo B nos da como resultado 360 grados. El ángulo A mide 7x más el ángulo B que mide 3x, esto va a ser igual a 360 grados. Sumamos los términos en x, es decir, sumamos las cantidades que tengan x y nos da 7x más 3x, 10x. Esto va a ser igual a 360 grados. Despejamos a la x, es decir, la dejamos solita. El 10 la está multiplicando, entonces pasa del otro lado dividiendo. Entonces la x va a ser igual a 360 grados entre 10. Hacemos la división y 360 entre 10 nos da 36. Entonces regresamos acá al ángulo A, que mide 7x, es decir, 7 veces la x. 7 por 36, 252 grados. Y el B mide 3x, es decir, 3 veces la x. 3 por 36, 108 grados. Vamos con el siguiente par de ángulos. Este par de ángulos se va a llamar ángulos opuestos por el vértice. Esos ángulos opuestos por el vértice van a ser el resultado de donde se cortan dos líneas rectas. Se van a formar cuatro angulitos, en este caso como está en la imagen. Tenemos 50 grados que mide este angulito y el ángulo que está enfrente, es decir, que está del otro lado opuesto, va a medir exactamente lo mismo. Eso es lo que se llama ángulo opuesto por el vértice. Este ángulo mide 130 grados y el que está enfrente, es decir, del otro lado, va a medir también 130 grados. Los ángulos opuestos por el vértice van a medir lo mismo. Vamos a ver otro ejemplo más. Aquí tenemos
nuevamente dos rectas que se están cortando. Tenemos un ángulo que mide 45 grados y uno que mide 135. Buscamos el ángulo A. El ángulo A va a ser exactamente el mismo que está del otro lado, justamente enfrente, que mide 45 grados, por lo tanto también mide 45. Y del otro lado el ángulo B va a ser exactamente lo mismo, su ángulo opuesto va a ser el 135 grados, por lo tanto también va a medir 135. Y finalmente pasamos al último par de ángulos que se van a llamar ángulos adyacentes. Estos ángulos adyacentes van a tener la característica que van a compartir el mismo vértice y van a tener un lado en común, una recta en común. Tenemos aquí un dibujo con una recta A, una recta C, y una recta E. Aquí se está formando un angulito cuyo vértice está exactamente aquí y le vamos a llamar vértice B. Entonces este primer ángulo va a ser el ángulo CBE, ya que se está formando con la línea recta que es la C, el vértice B y la recta E. Y del otro lado tenemos el otro angulito que va a ser el ángulo ABE, ya que está interviniendo la recta A, el vértice B y la recta E. Entonces observamos que tienen el mismo vértice y tienen un lado en común, que es el lado E. A eso es a lo que se le conoce como ángulos adyacentes. Tenemos aquí otro ejemplo donde tenemos una recta A, una recta B y una recta C. En esta parte se forma un angulito cuyo vértice lo tiene aquí y le vamos a poner vértice O. El ángulo que se está formando va a ser el ángulo BOC, es decir, que interviene la recta B, el vértice O y la recta C. Justamente aquí a un costado vemos que se forma otro ángulo. Este ángulo va a ser el ángulo AOC, ya que interviene la recta A, el vértice O y la recta C. Vamos a observar que en ambos casos está interviniendo el vértice O, tienen el mismo vértice y también está interviniendo un lado en común que es el lado C o la recta C. Entonces decimos que también son ángulos adyacentes.